Ingeniero, muy buenas noches. Mi nombre es Marlon Brian Argueta Córdoba, de la estudiante de la Universidad Politécnica de Chiapas, de la carrera de Ingeniería Mecatrónica del sexto cuatrimestre del Grupo C. Pues bien, hoy venimos con el trabajo o presentación de lo que es un guardamotor y es lo que es un interruptor magnetotérmico y sus curvas de disparo, más que nada. Pues bueno, vamos a empezar. Principalmente empezamos con lo que es el guardamotor, pues como bien sabemos un guardamotor es un interruptor magnetotérmico especialmente diseñado para la protección de motores eléctricos. El diseño especial del guardamotor pues proporciona al dispositivo pues una curva de disparo que lo hace más robusto frente a sobreintensidades transitorias típicas de los arranques de algún motor. Pues el disparo magnético es equivalente al de otros interruptores automáticos, pero el disparo térmico se produce con una intensidad y tiempos mayores. Eh, las características principales pues, de los guardamotores, al igual que el de otros interruptores magnéticos automáticos o magnetotérmicos, pues son la capacidad de ruptura, la intensidad nominal o calibre y la curva de disparo. Y estos proporcionan una fuerte protección a sobrecargas del motor y cortocircuitos, así como en algunos casos frente a una falta de fase. Pasamos a la siguiente diapositiva y podemos ver lo que son las curvas de disparo. En este caso tenemos eh, la curva de disparo B, curva de disparo C, curva de disparo D y K, curva de disparo Z y curva de disparo MA. La primera curva, lo que es la curva B, tiene un disparo de 3 a 5 veces una corriente nominal, LN. Tiene protección de los generadores, de personas, de cables de gran longitud y no hay puntas de corriente. En la curva C, pues tiene un disparo de 5 a 10 veces la corriente nominal y pues tiene protección de circuitos, tanto en alumbrado como tomas de corriente y aplicaciones generales. La curva D y la curva K pues tienen un disparo de 10 a 14 veces la corriente nominal y esta genera una protección de cables alimentados a receptores con fuertes puntas de arranque y transformadores, tanto motores. La curva Z tiene un disparo de 2.4 a 3.6 veces la corriente nominal, que es de protección de circuitos electrónicos básica, y la curva MA, que tiene un disparo de 12 veces la corriente nominal, que tiene una protección de arranque de motores y aplicaciones específicas, y esta no tiene una protección térmica. Ahora pasamos a lo que es el interruptor magnetotérmico, pues básicamente un interruptor magnetotérmico es un dispositivo de protección de las instalaciones eléctricas y sus receptores frente a sobreintensidades y a cortocircuitos eléctricos. Este corta la corriente o la intensidad en tiempos lo suficientemente cortos como para no perjudicar ni a la red de instalación ni a los aparatos asociados a esta red. También se utilizan en lugar de los fusibles, que tienen como ventaja que no hay que sustituirlos por uno nuevo cuando estos se funden. Como características, pues tiene como protección la sobreintensidad y protección contra un cortocircuito. Pues nos protege cuando el circuito que protege pasa con una corriente, una intensidad mayor a la que fue diseñado para la carga de este consumo de este circuito. Pues en esa parte tenemos que imaginar que el circuito está formado por un cable calculado para la intensidad nominal, pues un uso trabajo, un trabajo normal, pues. Y supongamos que en este cable atraviesa 9 amperes, lo que hace que el magneto de PIA es que cuando pasa a una intensidad superior a 9 amperes, salta abriendo el circuito, o este cable pues básicamente se quema. Entonces, el valor de la intensidad nominal viene fijado por la corriente nominal de consumo de las cargas asignadas al circuito. Pues bien, el tiempo de disparo a que se abra el circuito depende de la intensidad de lo que atraviese. A mayor intensidad, menor es el tiempo de disparo. Pero tenemos que recordar que solo tiene que saltar si la intensidad que lo atraviesa es mayor a la que viene dada por esta, pues. También tenemos que este interruptor magnetotérmico tiene que tener una intensidad de corte nominal igual o superior a la del consumo de su circuito. Pongamos un ejemplo: si un circuito donde se calcula una intensidad de consumo es de 9 amperes, este debe protegerse con un PIA de 9 amperes, pero como el PIA normalizado más cercano o superior a esa intensidad normalizado es de 10 amperes, entonces elegiremos el de 10 amperes. Siempre nos vamos a ir uno más arriba de lo que vamos a trabajar. Entonces, en la intensidad nominal de PIA va a ser igual a 10 amperes. Nunca debe ser menor a 9 amperes, ya que saltaría cuando está haciendo un uso normal del circuito. O sea, nunca hay que trabajar limitados.
Pues la causa más habitual de la sobreintensidad de un circuito suele ser conectar demasiados receptores, ya sea lámparas, motores, luces, todo eso, etcétera, y hay que conectar todo eso en el circuito. Y igual otros ejemplos pueden ser motores que son expuestos a un esfuerzo excesivo o instalaciones a las que se conectan elementos de consumo mayor al previsto de su diseño inicial o simplemente un dimensionamiento erróneo del tamaño de los conductores y esto se debe a un sobrecalentamiento de los mismos. Por otro lado, pues en caso de un cortocircuito, pues la intensidad que se genera en muy poco tiempo es muy grande. El interruptor magnetotérmico tiende a ser capaz de cortar esa intensidad tan grande en un tiempo menor al que el cable aguanta esa intensidad de cortocircuito sin quemarse. Por ejemplo, si se ha calculado que la intensidad de corriente del circuito máxima en un circuito concreto de la instalación es de 4000 amperes y además el cable es capaz de aguantar esta intensidad de corriente eléctrica durante 5 segundos sin quemarse, pues el magnetotérmico tendrá que cortar esta corriente tan grande antes de que pasen esos 5 segundos. Pues más claro en esta parte no puede quedar. Nos vamos a lo que es en la protección térmica, pues que la protección térmica la realiza la parte del PIA, formado por un interruptor biometálico, dos láminas metálicas unidas que tienen un distinto coeficiente de dilatación y por las que pasa la corriente al circuito haciendo la función al interruptor cerrado con la intensidad de las que la atraviesa menor o igual a la intensidad de corriente del PIA. Bueno, lo que nos trata de decir acá es que la protección térmica es la que protege frente a sobrecargas del circuito, tanto una dilatación como un aumento del tamaño de la temperatura. Pues la corriente eléctrica que excede al nominal al circuito y se tiende como una sobrecarga produce un calentamiento en estas dos láminas y estas se dilatan, pues lo que es suficiente como para que accione el resorte de la temperatura del circuito. A medida que una de estas dos láminas se dobla, toca y gira una barra del disparador pues para abrir el circuito. Y el tiempo del que el biometal necesita para doblar y disparar el circuito varía inversamente con la corriente. Nos fijamos entonces en esta imagen, que ahí vemos lo que es el biometal, lo que vemos el pestillo y las barras de disparo. Una vez que, una vez que este metal se doble o se expanda, corta el circuito de manera instantánea. A este tipo de protección de un switch, a este tipo de protección de un interruptor magnetotérmico, eh, pues se abre el circuito básicamente en un tiempo que dependerá de la intensidad de su sobrecarga, pues. Entonces, sabemos que a más intensidad de sobrecarga, menor es el tiempo de disparo. O sea, se calienta y se dobla antes. Entonces, si la curva de disparo del interruptor magnetotérmico nos determina este tiempo en función de la intensidad que lo atraviesa, vamos a lo que es una protección magnética. En esta parte, pues, la parte magnética del interruptor magnetotérmico consiste en un núcleo de hierro con una bobina de alambre alrededor de él, formando un electroimán. La protección magnética protege el circuito contra cortocircuitos, pues. Entonces, para prevenir contracircuitos de la interrupción del circuito debe ser casi inmediata, o sea, menos del tiempo que ya habíamos tenido. Y por eso no nos serviría el bimetal o las láminas, pues, dado que este tiene una respuesta lenta. Entonces, la corriente de carga o nominal pasa a través de las bobinas de electroimán sin provocar ningún efecto sobre él, ya que el electroimán solo debe responder a las corrientes altas del cortocircuito. Bueno, entonces, cuando por el electroimán pasa una corriente muy elevada, como puede ser una intensidad de corriente eléctrica, hace que el electroimán genere suficientemente fuerza de campo para atraer una armadura cercana. Bueno, a medida que la parte superior de la armadura se mueve hacia el electroimán, la armadura gira una barra de disparo pues para disparar el interruptor, así abriendo el circuito y desenergizar las bobinas del electroimán. Nos fijamos en esta imagen, en lo que es la protección magnética del magnetotérmico. En esta parte que pues sí es protección magnética. Vemos los cables de entrada, vemos el bimetal y vemos la barra de disparo del pesillo, los contactos cerrados y vemos la salida. Entonces los tiempos de disparo de apertura del circuito están debidos mediante el método que son mucho menores en el caso térmico. Cuando el PIA se abre por este método tarda unos pocos milisegundos en abrirse. De esta forma protege los cables frente a las elevadas intensidades del cortocircuito. Pero
¿Cuánto tiempo tarda en abrirse exactamente este interruptor magnetotérmico en caso de una sobreintensidad o algún cortocircuito? Pues bien, pues estos tiempos pues vienen proporcionados al fabricante, depende de su curva de disparo. Entonces pasamos a las curvas de disparo del magnetotérmico. Que bien sabemos que una curva de disparo es una gráfica con curvas que representan el tiempo que tarda en desconectarse el magnetotérmico en función de la intensidad que lo atraviesa. No, no es un tiempo fijo, sino que es un intervalo en el cual se mide el mínimo y el máximo tiempo en el que se abre o se cierra el circuito, para más que nada para su protección. Entonces, en cuanto a la intensidad que lo atraviesa, no se ponen valores absolutos, sino que en función de la cantidad de veces de la intensidad nominal del interruptor magnetotérmico. Entonces tenemos que recordar que la intensidad nominal es para la que parte es la intensidad nominal es para la que a partir de ella el imán o el magneto se abra. Entonces, por ejemplo, si tenemos un interruptor magnetotérmico que es de una intensidad nominal de 10 amperes, significa que para un paso por él mayor a 10, para un paso mayor de corriente de 10 amperes, este circuito debería abrirse. Entonces, si hablamos de una intensidad nominal de un magnetotérmico concreto que tiene una intensidad nominal de 10 amperes, y si hablamos de una de 21, de una intensidad nominal de 21, estamos hablando que de una intensidad nominal de 2 a 20 amperes es igual al doble. O sea, serían 20 amperes. Entonces, esto sería absoluto. Entonces, dos veces la intensidad nominal, en nuestro caso sería 2 por 10 amperes. Pero si fuera otro PIA con otra intensidad nominal diferente a 2, ya no serían 20 amperes. O sea, creo que está quedando un poco claro. Entonces, la mayoría de veces, pues esta intensidad solo aparece como un número. Por ejemplo, una intensidad nominal de 3, una intensidad nominal de 5, una intensidad nominal de 2. Y esta intensidad nominal, ¿qué significa? Pues 3 veces la intensidad nominal, ya que estos valores pues es el resultado de la intensidad o la intensidad nominal, y esto dice que la intensidad que lo atraviesa entre la intensidad nominal. Entonces, si la intensidad entre la intensidad nominal es igual a 3 y la intensidad nominal es de 10 amperes, entonces el valor de 3 de la intensidad es igual a 3 de intensidad nominal, y esto es igual a 3 por 10, o sea, 30 amperes. O sea, es una regla muy simple de 3. Entonces, en un eje vertical se pone en el tiempo de disparo y en el eje horizontal de la gráfica se pone la intensidad que lo atraviesa, ya sea intensidad sobre intensidad nominal. Pero como dijimos que intensidad nominal está en función, no es absoluta. Entonces, vemos la curva de disparo o funcionamiento clásica de cómo se interpreta esto. Ahí podemos ver la grafiquita. Podemos ver que se dividen en zona de disparo seguro y zona de disparo magnético, tanto de trabajo seguro. Y bien, pues antes de ver estas zonas de un PIA, vemos que la intensidad nominal del PIA, que es justo cuando la corriente atraviesa el PIA, es un poco mayor de esta intensidad nominal, o sea, la línea amarilla. Entonces es cuando hay posibilidad de que salte o el circuito se abra. Para que el PIA salte con una intensidad mínima se necesita más de 7.2 segundos para que este salte. Entonces después de la línea amarilla vemos dos curvas. La curva inferior, que es la curva del tiempo mínimo para que salte el magneto en función de la intensidad que lo atraviesa, y la curva de arriba, que es el tiempo máximo que puede tardar en abrirse el magneto en función de la intensidad que lo atraviesa. Para una intensidad fija, el intervalo que tardará en abrirse este PIA será el que entre en la curva inferior y la superior. Y bien, pues ahora para interpretar la curva, o mejor dicho, las curvas, que son dos, necesitamos diferenciar zonas dentro de esta gráfica. Ahora sí, bien, en esta parte tenemos lo que es la zona de trabajo seguro, que pues en esta zona, es la que está por debajo de la primera curva, y en esta zona el PIA trabaja de forma segura sin saltar, o sea, el circuito siempre está cerrado, y este también protege al circuito en caso de una sobrecarga o un cortocircuito en un instante determinado.
Para la zona de incertidumbre, la franja de color azul oscuro, pues esta es una zona muy importante de entender porque pues es la zona de esta franja donde el PIA tiene que abrirse. El tiempo de abertura de este circuito para una intensidad concreta será la franja de tiempo de la zona de incertidumbre para esta intensidad. Por ejemplo, si queremos saber el tiempo en la que tarda en abrirse un PIA de la curva anterior para una intensidad de 4 veces la intensidad nominal, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que tener dos pasos. Subimos desde el 4 del eje horizontal arriba para ver dónde corta la primera curva. Y entonces esta curva se corta del punto del tiempo en el eje vertical de 2 segundos. Esto quiere decir que el PIA, cuando lo atraviesa una corriente de 4 de intensidad nominal, el tiempo mínimo de disparo para que se abra el circuito será de 2 segundos, que no tiene por qué abrirse en este punto. Entonces, si en 2 segundos no se dispara, pero seguimos manteniendo la carga de 4 intensidad nominal, durante más tiempo, ahora llegamos al corte de la curva de la parte de arriba. Y este corte se produce más o menos en 8 segundos, pues. Y este será el tiempo máximo de apertura del magneto cuando circula por la intensidad de 4 veces la intensidad nominal. Entonces, antes de llegar a este tiempo, el PIA tiene que abrirse por una intensidad de 4 de la intensidad nominal. Entonces, como conclusión, para 4 veces la intensidad nominal del PIA, pues este se abrirá en un tiempo mínimo de 2 segundos y un máximo de 8 segundos. En ese intervalo, pues tiene que abrirse este circuito. Entonces, a mayor intensidad del circuito por el PIA, menor será el tiempo de disparo, porque más pequeño es el rango del tiempo que se puede disparar, lo que es una zona de incertidumbre. Entonces, cuando es una intensidad de corriente, pues esta será tan grande que se disparará pues en un rango de tiempo muy pequeño. Puede ser hasta menor de 0.01 segundos. Entonces nos fijamos en la curva de arriba, que es la parte de la intensidad. Por ejemplo, 20 veces la intensidad nominal, tenemos que el tiempo de disparo será entre 0.002 segundos y un poco más de 0.01 segundos. Las intensidades del cortocircuito pueden ser mucho mayores a 20 de la intensidad nominal, con lo que se cortará de forma muy rápida y de esta forma pues no se quemará el cable del circuito, protegiendo frente a los cortocircuitos. Pues tenemos lo que es la zona de disparo seguro, que esta es una zona prohibida y cuando se llega a esta zona el PIA ya tiene que estar abierto porque pues para proteger el circuito, porque es un límite que pone en una zona segura la curva. Pues ya en esta zona el PIA nunca puede trabajar o nunca puede estar cerrado, pues, y si trabaja en esta zona pues el PIA está muy mal y no se está protegiendo la instalación. Igual podemos apreciar que hay una zona en la franja de incertidumbre que pues es donde se producirá el disparo mediante los dos metales térmicos, y pues otra zona pues para mayores intensidades donde empezaría el disparo magnético. Y pues nada, esto sería todo por la explicación de las curvas. Espero haya quedado muy claro y que no hayan dudas. Mi ingeniero, tenga una buena tarde y estamos al pendiente.